Faro en la noche. Monseñor Ricardo Antonio Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, estará conversando junto al padre Ramón Zambrano en este programa de Faro en la Noche. Monseñor Tobón estudió filosofía y teología en el Seminario Santo Tomás de Aquino en la diócesis de Santa Rosa de Osos. Obtuvo su licenciatura y el doctorado en filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El 25 de abril de 2003, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo de la diócesis de Sonsón Río Negro y el 16 de febrero de 2010, su Santidad Benedicto XVI lo nombró arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín. Tomó posesión de la sede metropolitana el 8 de mayo de 2010 y recibió el palio arzobispal el 29 de junio del 2010. Desde entonces y por más de 10 años ha ejercido un ministerio apostólico cargado de enseñanzas y trabajos pastorales que enriquecen la espiritualidad de la comunidad católica en Medellín. A lo largo de este programa tan especial, conoceremos cómo nace su vocación al sacerdocio y cómo ha venido desarrollando su labor como pastor de esta jurisdicción eclesiástica. Conversaremos sobre su acompañamiento a las diferentes realidades sociales en esta región antioqueña y además la labor y el plan pastoral que desarrolla la Arquidiócesis de Medellín. Los invitamos a que no se desconecten de este espacio en compañía de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, el pastor que guía al pueblo de Dios en esta región del país. Bienvenidos. Gracias a todos ustedes, queridos cristovientes, que van a participar en este Faro en la Noche, no solo en todas las redes de televisión que hay en Colombia y América, de Cristovisión, sino también a través de YouTube y también a través de Spotify, donde ustedes están escuchando este Faro en la Noche, una posibilidad de conversar sobre temas que gustan y que de verdad son un faro en la noche, personajes que nos ayudan a mirar las cosas de otra perspectiva. Y hoy tenemos a Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, de la Arquidiócesis de Medellín. Es una dicha tenerlo aquí, nos alegra muchísimo, Monseñor Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, Padre Ramón, por esta invitación. También yo saludo a todos los cristovidentes y me alegro de estar en Faro en la Noche. Bueno, yo hacía artico que no nos veíamos, pero siempre le sigue uno a la vida porque la iglesia paisa, la iglesia de Medellín tiene mucha vitalidad, muchas actividades. Es un pueblo muy querido, ¿no? Sí, realmente, gracias a Dios, la iglesia está viva y la iglesia sigue cumpliendo su misión de anunciar el evangelio, de servir a la gente, de construir comunidad, de iluminar el camino de la sociedad. En eso estamos. Bueno, hablar del arzobispo de Medellín es hablar de un hombre paisa, formado en esas lides paisas y de una vocación que nació. ¿Cómo nació esa vocación al sacerdocio? Pues mire, mi vocación viene desde niño y fue un llamado que me hizo el Señor. Yo estaba todavía en la escuela, iba a cursar quinto de primaria, cuando llegó el párroco de mi pueblo y tocó en mi casa y me dijo: Ricardo, ¿usted quiere ir al seminario? Estuve allí en los ejercicios espirituales y me pidieron que llevara a algunos seminaristas, y en ese tiempo había que entrar siempre en el menor. El seminario menor. En el menor. Comenzar el bachillerato para poder hacer todo el proceso de formación. Estamos hablando de Medellín. ¿En Medellín o en...? No, yo en Santa Rosa de Osos. Santa Rosa de Osos. Santa Rosa de Osos. Yo soy originario de la diócesis de Santa Rosa de Osos y así fue como llegué al seminario, hice todo el camino de formación y me ordené para la diócesis de Santa Rosa. A la diócesis de Santa Rosa, que fue su primera diócesis, ahí conoció, vivió su experiencia de sacerdote. Pero también salió a estudiar, sirvió en la nunciatura, y esa variada manera de servir, ¿qué le ha dado rasgos a usted en su trabajo pastoral? Bueno, pues
cuando uno se ordena piensa que va a estar solamente en la propia diócesis donde se ordena, pero también uno está disponible a lo que Dios diga y a lo que Dios muestre en el camino. Y fue así como me tocó trabajar en la Nunciatura Apostólica 11 años, viviendo pues aquí en Bogotá. Y también estuve, como usted dice, en Roma estudiando filosofía. Hice primero la licenciatura y después el doctorado. Ah, filósofo. Eso son palabras mayores, ¿ah? Pues en ese tiempo que cuando estudié, yo no sé qué recuerdo ya. Bien, y luego asume usted este pastoreo. ¿Ya cuántos años de arzobispo de Medellín? Como arzobispo en Medellín llevo 13 años. Ya un conocimiento muy profundo de la... Pues sí, bastante conocimiento de una realidad en la que uno está viviendo, está inserto todo el tiempo, tratando de servir. Pasan alcaldes y alcaldes y alcaldes, gobernadores, porque pues ese es el proceso de los empleados públicos, de los servidores públicos, y usted ha acompañado todas esas realidades de transformación de Medellín, algunas veces muy tensas, otras veces muy llenas de recuerdos. ¿Qué recuerda usted de todas esas transiciones? ¿Es complejo acompañar esas realidades sociales hoy en nuestro país? No, uno va acompañando una comunidad que va haciendo la historia, encuentra uno la transición de unas situaciones a otras, siempre una mezcla de cosas buenas, positivas, y de otras situaciones dolorosas y difíciles. Los gobernantes de turno también van llegando en cada momento histórico y tratan de responder desde su campo a la realidad social, cultural, económica que se vive en un lugar, y digamos hay una cooperación con los gobernantes en la medida en que ellos lo permiten, lo necesitan, o la iglesia dentro de su específico campo puede aportar algo. Siempre Medellín es un punto de referencia en el país y en el mundo, porque siempre que va a algún lugar del mundo, siempre hay un paisa, dice, siempre hay un paisa vendiendo algo. Es de verdad admirable todo el emporio que hay, pero también como que entristece cuando se nos recuerda solo ciertos personajes, los personajes de la mafia, las situaciones complejas, el acento más en un toque medio coqueto, y como que eso disminuye y banaliza esa realidad. ¿Cómo hacen ustedes como para mostrar que eso no es lo que debe destacarse cuando se habla de Medellín? Bueno, pues a nivel de los gobiernos locales tendrán sus estrategias de imagen y la presentación de la ciudad de una forma o de la otra. En la iglesia tratamos de vivir el Evangelio del Señor y de ser lo que somos dentro de las limitaciones que tenemos y las gracias de Dios que recibimos. Ni nos sentimos más que otros en Antioquia, ni nos sentimos menos. Sentimos que el Señor a cada pueblo y a cada región le va dando personas, recursos, posibilidades, oportunidades que se van aprovechando del mejor modo posible. Esa realidad pastoral en esa ciudad y en la área metropolitana tiene un plan pastoral, tiene unas líneas de acción que han trabajado ustedes por mucho tiempo. ¿Por qué no los compartimos un poquito con los cristovientes, señor arzobispo? Bueno, pues la realidad pastoral de la arquidiócesis se inscribe dentro de la realidad pastoral de la iglesia, que atiende 3 grandes campos: el campo de la evangelización, el campo de la celebración de la liturgia y el campo del servicio de la caridad, de la transformación social. Entonces, pues la curia arquidiocesana está estructurada en la parte pastoral. No hago en este momento alusión ni a la parte administrativa ni a la parte jurídica. La parte pastoral está articulada a partir de 4 áreas: el área de comunión eclesial, el área de evangelización, el área de liturgia y el área del servicio social, del servicio de la caridad. Y esto dentro de un plan de pastoral
pues se va aplicando según unos programas concretos, específicos, según las necesidades, según las posibilidades en cada parroquia. Diríamos que como una línea general, estamos tratando de formar pequeñas comunidades en las parroquias, pequeñas comunidades de fieles de 10 a 20 o 30 personas que quieran realmente ser discípulos y misioneros de Jesús y que hagan un verdadero proceso de oración con la palabra, de escucha de la palabra y de vivencia de la palabra, un esfuerzo de formación a través de una catequesis permanente, una catequesis progresiva, que hagan un proceso de fraternidad, de comunión y de compromiso apostólico. Buscamos que las parroquias sean, como ya se propuso desde Puebla, comunión de pequeñas comunidades. Y estas comunidades las animamos desde 4 sistemas, desde 4 formas en las que se puede conducir a los fieles para que vivan la experiencia que en la Iglesia hemos tenido desde los primeros tiempos. En comunidad, aprender a vivir como Jesús y hacernos fuertes para anunciar a Jesús. Entonces, en cada comunidad, según los carismas, los dones del Espíritu, van surgiendo las personas que alimentan los distintos grupos apostólicos de las parroquias. Y tenemos grupos apostólicos también en el campo de la evangelización, en el campo de la liturgia y en el campo de la caridad o de la pastoral social. En total, son 23 tipos de grupos apostólicos que los laicos pueden escoger según su formación, según su disponibilidad, según las necesidades que vean en la parroquia, según la organización que tenga la misma parroquia. Entonces, por ejemplo, en el campo de la evangelización están en primer lugar los catequistas, pero están también los animadores de grupos juveniles, está todo lo de coordinadores de la pastoral familiar, etc. En el campo de la liturgia tenemos los servidores del altar, tenemos los lectores, tenemos los ministros de la comunión. En el campo de la pastoral social, por decir algunos también, están los servidores de los pobres, están los artesanos de paz, están los que forman las escuelas de vida, etc. ¿Cuántas parroquias tiene la arquidiócesis, señor? La arquidiócesis de Medellín tiene 347 parroquias que están organizadas o estructuradas en 4 vicarías de zona. Muy fácil aprender los nombres de las vicarías porque son Oriente y Occidente, Norte y Sur. Y hay un vicario de Occidente, vicario de Oriente. De Oriente y del Sur y del Norte. ¿Y cuántos sacerdotes hay en todo el clero de la arquidiócesis? A ver, si entendemos por clero, los sacerdotes incardinados en Medellín son 828. Eso es muchísimo. Sí, son muchos sacerdotes. No todos pueden trabajar porque tenemos un poco más de un centenar de sacerdotes ancianos o sacerdotes enfermos o sacerdotes con situaciones en sus familias. Pero además de eso tenemos muchos sacerdotes extradiocesanos que por la situación de sus familias que viven en Medellín o por situación de salud viven en Medellín y también tienen trabajo en las parroquias, incluso con nombramiento algunos de ellos. Y luego tenemos también los sacerdotes religiosos que tienen unas 25 parroquias en la arquidiócesis y desde sus propias comunidades, con sus carismas y con su estilo específico de vida, pues enriquecen la vida pastoral de la arquidiócesis. Diríamos que en total en la arquidiócesis trabajan directamente con la arquidiócesis unos 1000 sacerdotes. Eso es mucho. Sí, es mucho. Es mucho como número, pero no es tanto en cuanto a las necesidades que tiene la arquidiócesis. Siempre la mies será más abundante que los obreros. ¿Y cuántas vocaciones en el seminario? Bueno, allí tenemos en este momento 3 seminarios. Tenemos 3 seminarios. El seminario conciliar, digamos, es el seminario clásico que se ha tenido y tiene seminario menor y seminario mayor. En el seminario menor hay un centenar de jóvenes que dentro de una formación académica para lo secundario
también hacen un discernimiento hacia el sacerdocio. En el mayor tenemos unos 80 seminaristas, más algunos que están en el año de formación pastoral. Pero 80, en el contexto de las diócesis de Colombia, 80 es un jurgo, o sea, eso es mucha gente. Sí, es un número significativo que nos alegra y que le agradecemos al Señor, pero no es suficiente. Claro, claro. Entonces, a mí me tiene que servir este momento para decirle a todos los cristovidentes, oremos por las vocaciones, busquemos que los niños, que los jóvenes descubran la belleza de seguir al Señor y de servirle a la comunidad. Y bueno, y pensemos que no solamente la vocación es al sacerdocio, la vocación al matrimonio es una vocación muy bella y muy exigente y muy necesaria en el mundo de hoy. Y la vocación del laico, que se compromete con las realidades temporales en el mundo de la cultura, de la educación, de la política, de la economía, y la formación de los laicos en vinculación a las parroquias es muy importante. Todo esto es un camino vocacional que tenemos que cuidar y que tenemos que alimentar desde la invocación a Dios, que es el que da la vocación. Las vocaciones son siempre un don de Dios. Y le contaba pues que está también el seminario Redentoris Mater, que casi todos los que allí se ordenan trabajan fuera de la arquidiócesis. Aquí en Bogotá hay algunos del Redentoris Mater de Medellín. Allí hay unos 60 seminaristas. Y tenemos el seminario Juan Pablo II para profesionales, ya personas de 30, 40 años que sienten la vocación al sacerdocio y se forman allí compartiendo al menos durante algunos años el trabajo y la formación académica, espiritual y pastoral. Allí hay unos 20 seminaristas. Estamos con Monseñor Ricardo Tobón. Ya venimos, estos mensajes son bien importantes. Estás viendo Faro en la noche. Monseñor Ricardo, Medellín es, sin lugar a dudas, la segunda ciudad más importante de Colombia. Pues Bogotá, Medellín, son ciudades muy importantes. Algunas veces uno no se imagina toda esta actividad pastoral, toda esta actividad que sigue siendo insuficiente en relación a todo eso. Pero hay una vida pastoral muy viva en Medellín. Los medios de comunicación presentan mucha cosa de farándula, de cosa turista, que está muy bien, de todo lo que es Medellín. Pero usted nos muestra una faceta de una vida pastoral misionera interesantísima. Sí, gracias a Dios, porque esto en último término es obra del Espíritu Santo. Él es el que mueve la acción pastoral en una iglesia. Y luego también gracias al trabajo de los sacerdotes, religiosos y religiosas, y sobre todo de los laicos. Hoy yo creo que los laicos van adquiriendo una conciencia muy clara de cómo su bautismo los hace realmente profetas, sacerdotes y pastores, y cómo tienen que cumplir una misión, una verdadera misión en el hogar, en el lugar de trabajo, en las relaciones sociales. Y efectivamente, pues a mí me alegra mucho que en la arquidiócesis tenemos unos 7.000 catequistas, tenemos más de 5.000 ministros de la comunión, y así por el estilo, contamos por unos grupos grandes en todos estos campos de apostolado laical que le hablaba ahora. Usted es padre sinodal. Lo vimos también en la primera etapa del sínodo. Me acuerdo que también lo entrevistamos allá en Roma con todo lo que significó ser padre sinodal, y va hacia la segunda etapa del sínodo. Mucho se ha hablado de esta experiencia, pero cuéntenos usted que vivió esa experiencia, digamos ahí, qué cosas usted recuerda y qué cosas quiere usted como profundizar, que todos tengamos presente de esa experiencia. Bueno, esta experiencia de la asamblea sinodal que vivimos en octubre del año pasado se inscribe en un proceso. No la podemos aislar de lo que el Papa Francisco ha programado como un proceso sinodal que comenzó en las parroquias, dialogando con los fieles, con las religiosas, con los sacerdotes e incluso con personas alejadas de la iglesia, para descubrir
¿Qué nos dice Dios hoy acerca de su iglesia y cómo podemos impulsar todo este proceso de comunión, de participación y de misión en nuestra iglesia? Por supuesto que un momento culminante de ese proceso fue la Asamblea de Octubre, un tiempo de mucho trabajo. Realmente allí estábamos concentrados desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 4 hasta las 7 de la noche. Una dinámica muy interesante porque primero a partir de los círculos menores nos reuníamos de 12, 13 personas, hombres y mujeres, laicos y sacerdotes, para dialogar sobre los distintos temas, y después en las congregaciones generales se compartía lo que había aparecido en los círculos menores. Muchos temas, los temas que habían salido en la consulta que se hizo a nivel diocesano, a nivel nacional y a nivel continental. Pero realmente, más que la discusión de temas, que es en lo que ciertos medios ponen el acento, lo que vale allí es ver cómo la Iglesia se reúne en un proceso de discernimiento para escuchar al Espíritu, para descubrir qué quiere Dios de nosotros hoy, cómo podemos realizar la misión que Jesús nos entregó y que el mundo necesita. Y entonces, en ese contexto, resulta supremamente valioso y bello ver cómo la Iglesia se extiende por todos los países, por todos los continentes del mundo. Nuestra Iglesia católica habla todas las lenguas, está en todas las razas, vive en todas las culturas. Y esto a nosotros los católicos nos tiene que llenar de alegría, cómo el Evangelio ha ido llegando a la humanidad. Bueno, y eso sin contar la gran reserva eclesial que tenemos en el cielo. La Santísima Virgen, los apóstoles, los santos y las santas que ya han terminado su jornada en la tierra y ahora desde la gloria de Dios nos acompañan con su oración y nos estimulan con su ejemplo. Nuestra iglesia es algo muy grande y muy bello. Y hay críticas a la iglesia con toda razón, porque los miembros de la iglesia somos hombres y mujeres de carne y hueso, sometidos a las tentaciones y a las dificultades de la vida. Pero así todo, la iglesia es santa, porque Cristo es santo, porque los fines que la iglesia tiene son santos, porque la acción la dirige el Espíritu Santo y porque los frutos que logra son de santidad. Entonces, cuando uno tiene la ocasión de ver como la iglesia en una síntesis en esa asamblea sinodal, uno realmente se maravilla de la obra de Dios y se maravilla de la generosidad de los misioneros que han ido por todos los lugares del mundo sembrando el Evangelio. Y se admira uno de la vitalidad que tiene el cristianismo, de la fuerza que tiene el Evangelio. Es algo que la persona humana sigue necesitando hoy y que también hoy Dios, a través de nosotros, está regalando al mundo, regalando a todas las personas que con libertad y generosidad quieren abrirse a la propuesta de la evangelización. Monseñor Ricardo, este año viene la segunda etapa de esta asamblea sinodal. ¿Qué se espera o qué se ve, qué se vislumbra que sea esa segunda etapa? Bueno, yo realmente no vislumbro todavía nada. Por ejemplo, aquí en la asamblea hemos estado comentando la síntesis de la primera asamblea, de la asamblea de octubre. Están saliendo aquí en el diálogo de los obispos pues una serie de reflexiones, algunas prioridades y propuestas. Después tenemos que ir de nuevo a las diócesis a recoger qué dice el Espíritu en todas partes. Esto producirá pues como un material, un bagaje, una serie de reflexiones y de propuestas que, según la metodología que se diseñe para la asamblea, nos llevará a un diálogo, a un discernimiento, a un clarificar el paso de Dios por la historia de la humanidad en este momento y por el camino que va haciendo la Iglesia. Entonces yo diría, tenemos que estar abiertos
a las sorpresas del Espíritu. La iglesia es de Dios y Él es el que la conduce. Nosotros también somos responsables de la iglesia y tenemos que poner lo mejor de nosotros, pero siempre pensando y descubriendo lo que Dios quiere. Yo creo que esta apertura para no meternos en miedos infundados o en expectativas que no se realizarán o para dividirnos en grupos con polarizaciones sin sentido, es la visión que nos puede guiar eclesialmente hacia lo mejor. Esto que usted dice me parece muy importante porque ciertamente, y el Papa lo dijo hace poco, el Santo Padre, que siempre a lo largo de la historia de la Iglesia han existido grupos cismáticos, o sea, con esa tendencia como a siempre poner entredicho las cosas de la fe, y de pronto hoy que es tan fuerte las redes sociales y hay presencia mediática en esta línea, pues hay mucho protagonismo de eso y puede generarse como esa sensación de que este video o este personaje o esto habla en contra del Papa. Esta posibilidad que usted nos da de mirar las cosas diferentes, ¿por qué no la profundizamos? Porque mucha gente hoy con las redes ve que cada rato puede aparecer como cosas muy buenas del Papa, también cosas muy malucas, y somos iglesia. Sí, evidentemente siempre ha habido polarizaciones y divisiones en la iglesia. El apóstol Pablo y el apóstol Juan en los escritos del Nuevo Testamento ya previenen para no seguir doctrinas extrañas o para no dividirnos en grupos que no responden al proyecto de Jesús y a la vida nueva que Él nos entrega. Y efectivamente hoy las redes sociales y los distintos medios de comunicación están difundiendo una serie de propuestas que no corresponden al Evangelio, de visiones equivocadas de la vida y de la historia o de apreciaciones infundadas sobre el Papa, sobre la Iglesia. ¿Sí? Eso está circulando. Pero también tenemos que ver el aspecto positivo. Las redes sociales y los medios de comunicación, y aquí lo estamos viviendo a través de Cristovisión, permiten mostrar el verdadero rostro de la Iglesia, nos pueden hacer ver la verdad del Evangelio y nos indican cómo caminar en el plan de Dios. Y usted, Padre Ramón, tiene toda razón en presentar esta inquietud que seguramente la ha recogido de lo que la gente vive, de lo que la gente sufre. Y entonces pienso yo que es el momento en que los católicos tenemos que formarnos un buen criterio. No le podemos creer a todo el mundo. No podemos seguir la primera propuesta espiritual que nos ofrezcan. No podemos estar vacilando y bailando entre una posición y otra. En primer lugar, vamos a la palabra de Dios. En segundo lugar, sigamos el magisterio de la Iglesia, lo que el Papa y el propio obispo de la diócesis nos enseñan. Echemos mano de todos los recursos formativos, de los buenos programas que tienen los medios de comunicación. Y en el trabajo pastoral en las parroquias, tratemos de acompañarlos y de formarnos. Puede que con esta actividad de ciertos grupos y de ciertas agencias que les interesa propagar determinadas visiones de la Iglesia o de la vida cristiana, perdamos algunos fieles, se nos vayan algunos miembros de la Iglesia. Pero también tenemos que ver que esta es la ocasión para fortalecernos, para formarnos bien, para comprometernos auténticamente, para formar la comunidad eclesial. Y yo voy viendo con mucha alegría y con mucha esperanza cómo están surgiendo laicos muy formados, laicos muy convencidos, que ya no están fluctuando entre lo que dice esta red social o lo que propone este blog, sino que han encontrado unas fuentes de formación, las siguen y llevan su vida cristiana dentro de la Iglesia como debe ser. Finalmente, vamos a celebrar los 100 años del primer Congreso Misionero, donde una gran protagonista fue nuestra primera santa, Santa Laura Montoya. El vigor
misionero que nació de todo esto es el que vamos a celebrar ahora, ¿no? Ese Congreso Misionero nos invita a pensar en esos grandes personajes, esos grandes paradigmas de la misión que siempre existió en la iglesia. Tenemos que volver a retomar qué rasgos o cuáles usted recuerda con gran admiración de esos grandes personajes misioneros que tuvo la iglesia. Sí, efectivamente, el Congreso Misionero de hace 100 años fue una eclosión de vida apostólica en Colombia y de irradiación misionera desde Colombia para el mundo. Siguiendo un llamamiento del Papa, surgieron en Colombia distintas iniciativas para formar misioneros y para contribuir con la misión adyentes, es decir, la misión más allá de las fronteras de la propia patria. Usted me pregunta por personajes concretos y por obras concretas, pues no puedo sino recordar también a Santa Laura Montoya, una mujer que le pertenece a toda Colombia. Ella nació en Antioquia, pero ella le pertenece a toda Colombia. Una mujer audaz que oyó el llamamiento a ser misionera y que entendió que el Espíritu la guiaba a los más pobres, a los más desfavorecidos de ese tiempo, los indígenas. No había un proyecto misionero que cubriera todas las zonas indígenas del país. Y había sectores donde los misioneros no eran acogidos por los indígenas, les tenían miedo. En cambio, a las mujeres las recibían con mayor facilidad. Y así fue como la Madre Laura, en medio de muchas penalidades y de mucha audacia, funda su comunidad, las misioneras de Santa Laura, de María Inmaculada y de Santa Catalina, para la misión, y ella misma, con sus misioneras, recorrió el Cauca, recorrió Arauca y recorrió otros departamentos de Colombia haciendo misión. Y debo recordar igualmente a Monseñor Miguel Ángel Builes, a quien yo conocí, el que me recibió en el seminario cuando les contaba ahora que llegué allí de 11 años. ¿Usted conoció a Monseñor Miguel Ángel? Lo conocí. Venerable, venerable. Hoy es venerable. Es decir, se ha dado el paso más importante en el proceso de canonización, que es reconocer que practicó heroicamente todas las virtudes cristianas. A Monseñor Builes se le ha hecho una mala imagen, porque se ha dicho que ha incursionado en la política y que se afilió a un partido. Bueno, ese es un tema largo del que podríamos hablar en otra ocasión, pero lo más importante es que él fue un hombre que se le entregó a Dios y nació con el carisma misionero. Y por eso él también fue fundador de varias comunidades religiosas, pero sobre todo de 2 comunidades para la misión adyentes, los misioneros javerianos de Yarumal y las misioneras teresitas. Él mismo fue misionero, estuvo en el Baupés y en varias zonas, en territorios de misión del país, él personalmente haciendo misión. Y efectivamente Santa Laura y el venerable Builes despertaron un fervor misionero en Colombia. Llamaron a la oración por las misiones, llamaron a implementar las obras misionales pontificias y llamaron a entregarle la vida a la misión los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes que quisieran comprometerse en esta aventura de Jesús. Entonces, celebrar esos 100 años no es simplemente hacer un recuerdo de lo que pasó, es poner una memoria viva en el hoy y decir, hoy también vale el mandato de Jesús, vayan por todos los pueblos haciendo discípulos. Hoy vale la promesa del Señor, yo estoy con ustedes, yo los acompaño hasta el final de los siglos. Hoy sigue valiendo que el Evangelio es el mejor proyecto de humanidad que le podemos presentar al ser humano. Hoy sigue valiendo que Cristo, muerto y resucitado, es el paradigma del ser humano, que el cristianismo no está superado y que por eso todos tenemos que ser misioneros. Tal vez en aquel tiempo se pensaba más en la misión adyentes. Hoy tenemos que pensar en tantos que están solos, que tienen necesidad
que viven en la indiferencia religiosa, que no tienen el consuelo y la ayuda de nadie. Y allí, cada uno de nosotros puede ser misionero. Cada uno de nosotros tiene que ser misionero. Siempre es una dicha poder conversar con Monseñor Ricardo y poder mirar las cosas desde esta perspectiva tan especial. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Usted sabe que Cristovisión es su casa y lo que necesite también estamos muy dispuestos a servir. Bueno, muchas gracias, Padre Ramón. Gracias a Cristovisión por todo el servicio evangelizador que hace. Nos han transmitido en algunas ocasiones eventos desde Medellín. Y gracias a ustedes, queridos cristovidentes, pues por la paciencia de escucharme y que el Señor les dé, a partir de lo que hemos conversado hoy, alguna luz y alguna motivación para ser discípulos y misioneros. Ojalá que nos dé su bendición a todos los que están en este momento escuchando en Spotify, los que están también en el canal de YouTube y en todas las redes de Cristovisión viendo este Faro en la Noche. Bueno, pues que a todos el Señor los bendiga, que los llene de su alegría y de su paz, que los libre de todo peligro y les conceda vivir plenamente en su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la Noche.